Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión de Mafex, esta gran figura favorita en título personal, de la película de los 80s con el mismo título, Robocop. Güey, está increíble esta figura. Está, la verdad, súper detallada, súper bien hecha. No manches, todo. Todo. Está súper padre. Está muy bien hecha. Los detalles son soberbios, superb. Son excepcionales. La verdad, me dejaron sorprendido, puesto que en las imágenes no se le hace justicia a la figura. Créeme. Está extremadamente bien detallada. Y lo mejor de todo es que la articulación sí está actualizada y sí permite que Robocop, obviamente en esta figura, en esta forma, en esta entrega de juguete, sí pueda movilizarse un poco más que sus contrapartes de NECA, porque hasta este momento pues solamente habíamos, bueno, y otras compañías, habíamos tenido nada más por ahí los que le llaman, se me escapa el nombre ahorita, Kobotuquilla, Kobotuki, siempre confundo el nombre, pero bueno, ya me entendiste, ya igual te hice reír con mi intento de promoción de ese nombre, que son modelos a escala, que retienen un poco de articulación de la figura, pero son modelos que tú construyes, que son como los carritos que venden, o sea, de escala, que tú armes, tú pegas con cemento, ese rollo, bueno, se cuenta que es lo mismo, y tú los puedes pintar, pero obviamente esto es otro nivel. Tengo el Robocop de Hot Toys, el de la primera película, el único que ha salido hasta ahorita, y puedo decir que se acerca en escala al nivel de detalle este. La verdad, repito, no me voy a cansar de decirlo, y tal vez tú de escucharme ya estás cansando un poco, pero está muy bien hecha la figura. Si tienes oportunidad de conseguirla, hazlo, porque no te vas a arrepentir. Yo la verdad no pude, bueno, hasta ahorita no he podido conseguir la figura de Robocop 2, que es la que a mí personal me gusta, por el cambio que le dieron a la armadura, que se ve más como que azul metálico, así el tipo de color cuando lo cambias, cuando se mueve, que es como un matiz. Pero bueno, ya basta de mí de hablar, vamos a ver la figura porque es lo que por eso estás aquí. Entonces, repito, es una figura que en mi opinión es una de las mejores que han salido. El detalle es excepcional. Voy a intentar capturar lo mejor que pueda, porque la verdad en persona no tiene madre esta figura. Ya, lo dije, no tiene madre. Entonces, podemos ver aquí lo que es los niveles de impacto, las balas. Inclusive aquí se le ve un poco de circuitos ahí expuestos a la armadura. Aquí roto. Se ve la suciedad. Aquí se ve inclusive como que no sé qué será eso. ¿Será que líquido de frenos? De Robocop, no sé. Y el chorreadero. Estos aquí rivets, estas partes rotas. Igual que en la película. El brazo deshecho, aquí también abierto, y la articulación, aquí las balas que entraron y pasaron y rompieron, desgarraron su armadura. En la parte de atrás ve toda sucia, toda manchada, toda llena de mugrero y de suciedad, en comparación con eso de aquí arriba, que igual no se ve tan sucio, porque pues obviamente todo estaba protegido por el casco. Igual, repito, vemos el nivel de atención al detalle de estos cuates, que la verdad, mis respetos, la verdad. Vemos aquí abajo lo que es el muslo, o los muslos, igual también muy padres, muy ad hoc. Inclusive aquí esta pieza falta porque pues, se le rompió, no la tiene. Es un detalle que no sé si te has percatado, igual en la película él le falta esta pieza. Aquí dice inclusive OCP Police 001, que también lo trae impreso los de NECA, y porque viene así en la película.
Ve aquí nomás, todo ese detalle, está precioso. Igual acá está, vamos al ladito de esto, para que vean los circuitos ahí todos expuestos, todos rotos. Y también esto aquí, los pies, me gustó mucho este detalle, está muy bien hecho, muchas gracias Mafex. Le dieron articulación de ball joint a los pivotes estos, excelentes, porque permite que la figura tenga más movimiento y más rango de movimiento. Entonces es una figura que, repito, está excelente. Y la cara de Murphy está a otro nivel. O sea, repito, me impresionó porque es Peter Weller. O sea, en escala 1:12. Te repito, teniendo en cuenta que pues el que ya lo había hecho antes es Hot Toys. Y lo hizo de una manera, pues ya sabes, suprema. ¿Por qué? Porque pues ellos se encargan de hacer este tipo de figuras, pero el nivel de atención y de detalle y todo pues es otro. La calidad es distinta, pero repito, me sorprendió porque en esta figura, que esta escala retiene lo que son las características de Murphy. Se le ve el aspecto de lo que es su piel, que está pegada o jalada y anclada por encima de lo que es el cráneo artificial. Inclusive trae aquí el pelotazo que le dieron, pero esto de aquí es pintado. Yo cuando lo vi dije, no manches, trae hasta el golpe, se lo hicieron, pero no, nada más lo pintaron. Pero como quiera, repito, se ve, parece que está puesto, o sea, parece que está esculpido en la figura y no lo está, es un dibujo. Parece, pero sí, ya no sé si eso no es, ya mis ojos me están fallando. No, está pintado, pero parece que está esculpido. Igual el detalle en el cuello es también muy padre, porque recordemos que en la película de Robocop, la original, cuando se quita el casco, se quita también toda la no sé cómo llamarlo, la pieza del cuello, que es negra, y es lo que cubre estos circuitos. De hecho, estos circuitos nunca los vemos en la película hasta el final. Y esto de acá atrás está todo chorreado, pues al final, porque ya está ahí todo cochinón y peleando contra Clarence Boddicker. Muy bien, una vez que vimos a detalle esta figura, repito que está poca madre, vamos ahora sí a ver la articulación de este gran Robocop. Entonces, ya sabemos qué esperar de esta compañía. Él puede ver hacia arriba decentemente y hacia abajo también. Inclusive si movemos su segunda cuello de articulación, ahí está viendo hacia abajo tranquilamente, aquí, viendo como por aquí, y mueve los ojos pues más abajo. Tiene la articulación de los hombros, que permite que se salga un poquito, que se extienda un poquito hacia afuera para darte mayor rango de movimiento. Tiene una articulación de mariposa, lo cual es excelente para esta figura, que repito, de por sí ya es un poco limitado su movimiento por el tipo de diseño de la armadura, pero de la ingeniería del juguetero o del juguete, o como se llame el vato que lo hizo, el ingeniero de diseño de juguetes, pues la verdad se la prolongó, porque sí te permite tener un rango más dinámico en esta figura. Y si no lo quieres tener así, bueno, pues nomás lo presionas y lo metes y listo. Puedes tener la articulación un poquito más hacia arriba, que es como viene en la película, que esto viene un poco más salido, o si lo puedes tener más abajo, como tú quieras, ya es título personal. Sí, para la redundancia, personalmente prefiero un poquito así levantadillo, se ve más chido. Muy bien, la articulación obviamente pues de aquí del bíceps no existe, porque pues él no tiene bíceps como tal. Tiene solamente una doble articulación de codo, lo cual hicieron de una forma muy padre. Ahora, debo aclarar esto. En lo personal, yo lo que hago es, para mantener la estética de la figura, nada más doblo lo que es la articulación superior o distal, o sea, esta que está acá, y esta de aquí la dejo pegada, y ya nada más muevo esta articulación para que quede estéticamente visible, pues acorde a Robocop. De lo contrario, se va a ver así como que está todo salido el brazo, y no se vería así. ¿Me explico? Lo que estoy cuidando es un poquito la estética, que en ciertos ángulos sí lo puedes lograr, porque pues no ves esto, ¿ok? No sé si me de entender. Pero bueno, entonces es lo que tiene de articulación, y obviamente pues tiene su articulación de bisagra, ball joint,
y permite dándole a Robocop un mayor rango de movimiento como ya estamos acostumbrados. En el abdomen tiene un corte alto de abdomen, permite que Robocop suba y baja de esta forma. De hecho aquí está el corte, aquí lo alcanza a percibir, y también permite que tenga un pivoteo juntando la articulación superior con la inferior de la cadera. ¿Ok? Entonces aquí está la cadera. Fija si Robocop tranquilamente sí puede girar. No lo hacía mucho en la película, pero aquí lo podemos hacer. Bajamos un poquito más hacia lo que es el área de la pelvis, y aquí posiblemente está un poquito limitado. Tenemos esta articulación que se baja en ambas extremidades para tener mayor rango de movimiento en Robocop. Si lo ponemos así, pues tranquilamente da una patada a 90 grados. Pero si lo dejamos de forma normal, pues Robocop como que ahí le da un trabajito, ¿verdad? Así como que sacar la pata y se ve raro. Pero como que te fijas, lo logra. Entonces, visiblemente estéticamente se ve mejor de esta forma. Porque pues estás conservando lo que es el aspecto de cyborg de Robocop. Ahora, continuando hacia abajo, bueno, esto también gira un poquito, da de sí un ligeramente juego en ambas extremidades. Aquí está un poquito más tiesa por el gimmick que tiene de la pistola. Ahorita vamos a ver el accesorio. Y tiene aquí pues una articulación, solamente una articulación en la rodilla, puesto que él pues no necesitaba más. Y le dieron, repito, ya te he comentado hace un momento como estaba viendo los detalles de la pieza. Tiene ankle rocker, lo cual se aprecia bastante y permite que esta articulación sea más libre de lo que ya teníamos en la versión de NECA por esta adición de ball joint aquí arriba. Y tiene obviamente su articulación de tobillo, de los dedos, lo cual permite que Robocop por así pueda pisar como en las películas. Okay, que yo me acuerdo mucho en las Robocop que está pisando cuando va atrás de Clarence Boddicker, que va atrás de él y que está rompiendo por ahí todos los estupefacientes. Se ve así el piecillo que rompe todos los tubitos de vidrio. Entonces, obviamente, repito, Robocop pues no es conocido por su gran agilidad, pero repito, se volaron la barda con esta figura. Está muy bien hecha, me gustó demasiado. Digo, te puedes dar cuenta que me gustó, pero bueno, ahora vamos con los accesorios y articulación y accesorios. Obviamente pues no puede faltar el Rev 9 de no, perdón, el Rev 9, el Auto 9 de Robocop. Aquí lo tenía con la mano. Es la pistola de Robocop, que es una Beretta modificada en la vida real con un contrapeso, lo cual hace que se vea pues más amenazadora y más grande de lo que debería ser. Obviamente Robocop ya se está cayendo, ya se está acabando la batería. Ding, 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 ding. Ya se le va a apagarle Windows. Porque obviamente él corre en Windows, ¿verdad? Muy bien, vamos a los demás accesorios, que son sus manoplas. Trae varios juegos de manos. Y ahorita ya te mostré sin querer uno, que es el de la pistola. Obviamente trae dos armas, ahorita vamos a ver la otra. Entonces trae dos manos para las armas, ¿verdad? Porque obviamente puede el hacer uso de eso. Entonces esta es la mano que vas a usar para colocar el Auto 9. En el mío está un poquito flojito, lo cual permite que la pistola no entre así muy apretadillo. Pero igual, pues son detallitos ínfimos. Entonces aquí está, esta es la mano. Ahorita vamos a ver cómo se ve con Robocop. Ya cuando se lo ponemos, quitamos esta mano, que es de puño, que es la que trae por defecto la figura cuando lo sacas del empaque. Y aquí está Robocop diciéndote: drop it, dead or alive, you're coming with me, punk. Entonces ahí está, el Robocop apuntándote con su Rev, y dale con Rev 9, con el Auto 9. También trae esta otra mano, en la cual igual está muy bien, todas están muy bien diseñadas, todos traen su no se alcanza a percibir bien, su articulación doble, o sea, articulación doble, articulación en todos los dedos. Se ve muy padre, está muy bien hecho. Repito, igual en la cámara no se alcanza a percibir muy bien, pero ya ahí se alcanza a ver la línea. Pero ya en persona dices, wow, no manches. Porque también trae otra arma.
aparte de el Auto 9, trae esta, que es un riflón gigante con el que se despacha al Ed 209 al final de la película. Robocop, spoiler si no lo has visto. Y si no lo has visto, bueno, pues ya, sorry, tiene años esa película. Está muy padre, muy bien hecha, idéntica a la película, que básicamente está basado en una Barrett, pero con aditamento futurista para su época. Trae aquí lo que es el tripié metido. Es una pieza extra que te pido que con mucho cuidado extraigas, porque son frágiles, para poder poner lo que son estas patitas del tripié, pero ya extendido. Esto no entra tan justo como las otras, pero aquí está, mira. Y ahí se puede poner en el piso no sé cómo se llama este rifle, se me olvidó el nombre, pero aquí está. Entonces está muy chido, y esta mano es la que vas a usar para colocar a Robocop con este rifle de asalto. Bueno, este rifle. ¿Por qué? Porque obviamente tiene más espacio en lo que es el gatillo. Por eso te das cuenta que es distinta esta mano para esa pistola. Entonces vamos a dejar la mano puesta. Trae dos manos relajadas. Ok. Y trae obviamente los puños que ya te había comentado. Trae una mano para señalar a Clarence Barker de que tú me la debes, güey. Tú me mataste. Aquí está. Tiene una manita señaladora. Y trae obviamente, pues no podía faltar la mano con quiero ver si me acuerdo cómo se llama, Data Spike en inglés, o la lanceta con la que se ejecuta al malo. Vamos a quitársela para que lo vea, se ve bien chido. Y está obviamente pues también muy bien hecho, muy bien diseñado, muy padre, que de hecho también los de NECA venían con este accesorio. Entonces está muy chido. Y viene también aparte con otra mano, que esta mano es especial y no es para hacerte así como te hacía Rob Velasco de Una y Más, amigos. Chiste para los ruquillos del grupo, sino es para sostener su comida, su Gerber. Del vato trae Gerber, porque al final de la película Louis le trae de comer y dice no thank you, not hungry. Pero lo que me dio un chorro de gusto es que este diseño es el mismo diseño el de la película. O sea, no es obviamente la marca Gerber, porque pues tal vez no pudieron comprar o adquirir los derechos por el precio, pero es un bebé genérico. Entonces estos vatos de la película y estos vatos aquí también de Mafex recrearon el logotipo del botellito de Gerber o de comida para bebé. Entonces viene con 3 frascos, son iguales como los que viste, uno rosa y 2 azules. Entonces para que él los pueda poner en su manita y decir que es hora de comer, y se lo avienta. Entonces esto es todo lo que trae, bueno, casi todo lo que trae Robocop. Vamos a regresar su mano con su arma, porque obviamente lo que no traían los de NECA, sí lo trae, que es el efecto de la canija pistola. Entonces está muy chido. Nada más lo que hace es, tiene aquí una hendidura. Esa hendidura la colocas tranquilamente sobre la punta de la pistola y ahí está. Estás recreando bien fielmente, ahí está, mira, el efecto de cómo se ve cuando Robocop disparaba el prrr, que eran como una ráfaga de 3 o 5 balas, no lo recuerdo. Pero está súper fregón. Entonces ahí está Robocop en todo su esplendor, en todo su en gloria. Más permítame un segundo. Vamos a hacer algo rapidito. Ahí está, ya, perdón ahí por el golpecito en la cámara. Entonces aquí está ya Robocop con todos los accesorios, pero falta uno que es el último y no por eso menos importante, pero pues el efecto de el muslo que se abre, ¿ok? Entonces esta pieza de aquí completamente se quita. Vamos a quitar el efecto, que la cosa que se vaya a caer no se rompa. Ya me ha pasado, entonces créeme. Entonces esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta pieza de aquí se quita completamente, tranquilamente. Entonces te fijas, es una sola pieza de todo el muslo, pero
Esto hay que armarlo de forma individual. Tenemos esta pieza que va atrás, que es la que nos da acceso al muslo de Robocop. Igual se pone de una forma muy simple. Y esta es la otra contraparte. Esta es la que va aquí. Ahí está, de hecho se alcanza a ver las entradas de las piezas. Y nos da la imagen de Robocop abriendo el muslo para guardar su arma. Y se ve bien chido porque obviamente pues el arma sí se puede guardar. Digo, obviamente no se va a meter en su muslo, ¿verdad? No como la de NECA, que ahí donde dije es la boda de los de NECA. Cuando hicieron el holster, todo el muslo era hueco y tenía un resorte aquí adentro. Entonces tú podías meter la pistola y lo podías guardar en el muslo y lo cerrabas. Estaba muy chido. Pero igual obviamente pues no lo pueden hacer hueco, porque pues igual se rompe tal vez la estética y o la integridad de la figura, porque es un plástico más ligero. Pero repito, ahí está, el efecto es el mismo y se ve igual de chido. Lo único que me hubiera gustado es que le hubieran dado el mismo tipo de pintura de detalle a estas piezas, para que no se pierda la estética de la figura. Repito, pero son detalles míos, ¿ok? Vamos a dejarlo como estaba. Este es su otro muslo, aquí está. Y aquí está. Y ahora vamos a hacer una breve comparación con el Robocop que tengo de NECA. Vamos a dejar aquí el nuevo Robocop, o el más reciente. Y aquí enseguida tenemos a el Robocop de NECA. Como te puedes dar cuenta, pues es obviamente más grande, es obviamente más voluminoso, pero es en esencia el mismo Robocop. Lo único que no me gustó es que no nos hayan dado esto. Esto yo se lo quité porque me da curiosidad de ver cómo se veía el Robocop por dentro, y pues se ve raro, nomás como un boquillo todo fruncido. Y no le cabe la chompa. Está muy grande. Dije, no, hombre, ya fregué. Ya no necesito nada más. Aquí está, pero no. Entonces tendría que tal vez abocardar toda esta pieza adentro, pero la verdad no lo quiero hacer porque le voy a dar una torre a este. Entonces, en una estética, pues puedo poner una imagen estética, puedo poner a este vato con este casco, que también está todo sucio y está todo peloteado, que es como que ya se lo quitó. Y ahí está así enseguida, y ahí está su chompilla. Entonces, aquí está una comparación de lado a lado con el Robocop de NECA de hace años, que tengo entendido que ahorita pues ya se ha cotizado un poco. Yo le di un poquito más de detalles de mugre y de suciedad, porque venía muy limpio, para dejarlo lo más cercano posible a la escena de la película. Ya se quiere caer güey. Ahí está. Te caigas, va todo. Entonces, aquí teníamos de lado a lado la comparación de Robocop de Mafex con Robocop de NECA. Entonces, por mi parte ha sido todo. Espero que te hayas divertido y que te haya gustado esta reseña. Si fue así, porfa, te encargo bastante que me ayudes a compartir este video con más personas, más amigos tuyos, para que pueda llegar a ellos y compartamos este bonito hobby de coleccionar figuras. Y de nuevo, te agradezco bastante. Si ya te suscribiste al canal, te lo agradezco bastante. Y también si le diste like a este video, recuerda, porfa, dale like a los videos. Eso me ayuda bastante. Eso me está indicando que lo que estoy haciendo sí te está gustando. Y también YouTube entiende que lo que estás haciendo te gusta. Entonces puede recomendárselo a más personas. ¿Ok? Entonces, de nuevo, espero que te haya gustado este video. Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.